Cuando tú me digas. ¿Ya estamos al aire? Bueno, bendiciones para todos los que están acá presentes. Le doy gracias al Señor. Sí, me tengo que acordar de separar, ¿no? Bueno, saludamos a los que están del otro lado, a la distancia. Le agradezco a Dios por la tecnología, porque podemos llegar a gente que quizás nos imaginábamos que algún día íbamos a llegar estando tan lejos de nuestros seres queridos, ¿no? Eso es grandioso, la verdad que es impagable. Así que bueno, vamos a empezar este mensaje que el Señor me mostraba en estos días, de lo que somos capaces de pensar y de hacer con nuestra mente, ¿no? y llevarnos a una forma de pensar y a una manera de ser, ¿no? El mensaje se llama Edificando, ¿no? Y vamos a ir primero a Efesios 4:29. Yo me preguntaba el otro día, mirando uno de esos tantos videos que uno mira de que hablan del Señor, ¿no? De distintos predicadores, ¿no? Y cómo llenarse de gracia, ¿no? Cómo poder inundarse de gracia. Yo lo tengo en otra versión acá dice, bueno, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Yo lo tengo en esta versión, que dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y hasta ahí vamos a ir por ahora. La palabra sería la palabra, ¿dónde la tenía? A ver. Corrompida, palabra corrompida. No, muchas veces uno imagina, ¿no?, como algo súper malo, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Bueno, ustedes no sé, espero que me puedan entender. Siempre la corrupción, ¿no?, es una palabra como súper pesada, ¿no? Pero en realidad en el griego vendría a ser palabra inútil, palabra que no es de provecho, que no edifica. Entonces tenemos que entender que por ahí no solamente palabras malas o groserías o... A ver, ahí está. Gracias, José. Bueno, podrido, corrompido, que no vale nada, literalmente o moralmente, ¿no? Muchas veces no solo quizás no decimos palabras ni malas ni buenas, entonces tampoco estamos edificando, ¿no? Esteban estaba lleno de gracia y fe. Es el primer mártir de la iglesia. Y Jesús también, ¿no? Estaba lleno de gracia y de verdad, que también lo tenemos en Juan 1:14, si lo podemos poner. Y cómo hacía, ¿no? Por más de que, bueno, Jesús obviamente era Jesús, ¿no? Él ya venía con eso, era Dios mismo encarnado, pero Esteban, sin menospreciar a los diáconos, era solo diácono. Yo sabía que Juan se iba a sentir mal, pero no, por eso lo dije. Entonces, no es necesario ser pastor ni ser apóstol para estar lleno de gracia, ¿no? Cada uno de nosotros necesitamos aprender que eso es lo que nos va a ayudar a edificar, la gracia. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí va. Edificación también en la explicación en el griego, ¿no? En esas épocas la palabra edificación era en el latín era oikos, después si lo quieren investigar sobre eso, y hablaba de una institución grande en esa época. Y edificación habla de edificación, pero no de casa, sino de edificio, ¿no? Más que nada, para arriba, ¿no? Yendo para la dirección del cielo. Y me daba cuenta también de que muchas veces, con tal de no herir a la gente, muchas veces le decimos cosas que los inflan, ¿no? Pero no lo estamos edificando, por no decir a veces la verdad, ¿no? Vamos a ir a Romanos 14:19.
Pablo decía, porque así que sigamos lo que contribuye a la paz, que vendría a ser siguiendo lo que es de Dios y no lo ideado por los hombres, y a la mutua edificación, y que se refiere a lo que produce el Espíritu Santo en el hombre, ¿no? Ahí lo tenemos a Pablo también, que no caminó con Jesús, pero se le había revelado también, ¿no? Todo lo que es edificante nos imparte gracia, y ya que la gracia es favor inmerecido, debemos tener en cuenta que cuando nuestros hijos fallan, ¿no? No les hablamos de acuerdo a lo que se merecen, ¿no? Muchas veces no. Si hablaríamos a toda la gente y a todos los que están alrededor nuestro de acuerdo a lo que se merecen, según nuestro criterio, eso no estaríamos impartiendo gracia, estaríamos impartiendo juicio. Así que, y sería ya una palabra inútil, ¿no? Palabra corrupta, como decíamos hoy. Cualquier palabra que esté basada en lo que te mereces es una palabra corrupta, ¿no? Mismo no solamente con los demás, ¿no? Sino con uno mismo, ¿no? Cuando uno se equivoca, es como cuando a tu hijo se equivoca, no lo dejas de amar, ¿no? Haga lo que haga, lo vas a amar siempre, ¿no? Y qué maravilloso poder darse cuenta, ¿no? También de eso, ¿no? Que Dios, a pesar de lo que sea, nos ama, ¿no? De lo que vayamos a hacer mañana, de lo que prometamos y no podamos cumplir. Yo le alabo al Señor. Y vamos a ir a 1 Corintios 14:4. Ya que decíamos recién, ¿no? De que el Espíritu es el que nos va transformando por dentro. Él es el que nos edifica, el que edifica el templo. Y como somos templo también es el que hace que cuando nuestro templo se rompe, ¿no? Nuestras cosas del cuerpo, del cuerpo mismo, Él es el que edifica y restaura, ¿no? Pero tiene que haber una conexión con el Señor, ¿no? Un orar, un leer de la palabra, un sumar verdades. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Obviamente que el que profetiza edifica a la iglesia porque no habla hablan en el lenguaje que tenemos nosotros, ¿no? En el lenguaje de la iglesia. Pero también es bueno que podamos edificarnos a nosotros mismos en intimidad con el Señor. Y entre más oremos, más nos edificamos y más nos llenamos de gracia. Cuando Jesús salió del río Jordán, Dios abrió el cielo, y cuando Jesús salió y dijo, tú eres mi hijo amado. Y él recién empezaba, no había hecho ni siquiera un milagro todavía, pero ya profetizaba al Señor y le decía que era su hijo amado. Vamos a ir a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo me acuerdo que el pensamiento, y creo que habrá sido el pensamiento de un montón de cristianos, ¿no? De que cuando uno peca, el Espíritu Santo se va, ¿no? Y en realidad el Espíritu y Jesús son uno también, como con Dios, los tres son uno. Y donde está el Espíritu Santo está Jesús. Si el Espíritu Santo se contrita, se entristece, que yo el otro día, viendo unas cosas en la Biblia, me llamó la atención de que el poder más grande de todo el universo, el que creó todo lo que nosotros conocemos y vemos, pueda ser entristecido por un ser humano, ¿no? Qué bárbaro que algo tan poderoso se entristezca por nuestras acciones. Y muchas veces pensamos, ¿no? que solamente es entristecer al Espíritu Santo cuando los que todavía no pueden dejar vicios, ¿no? O cosas así, ¿no? Nos metemos cosas en el cuerpo y que cuando nos fumamos un cigarrillo y ¿no? El Espíritu Santo se pone triste. Pero no solamente esas cosas ponen triste al Espíritu Santo, sino más bien también cuando no somos de edificación, cuando no hablamos cosas que edifican.
cuando tenemos ese corazón duro que no nos deja acercarnos a la gracia. Y nos alejamos más y nos alejamos más y cuando nos queremos dar cuenta nos cuesta hasta abrir la boca para alabar al Señor. Y yo recuerdo esta semana que pasó, tuve unos días difíciles, como lo puede llegar a tener cualquiera, y yo no se lo deseo a nadie. Pero un hermano me llamó y me dice, yo no te llamo para regañarte, dice. Yo llamo para decirte que te quiero mucho, que tenés mucho para ofrecer. Y eso a mí me llegó hasta el centro de mi alma, porque él de esa manera estaba edificando en gracia. Yo le agradezco a Dios por su vida. Sí, es José, mi amigo. Y la verdad que a partir de ese día salió esta prédica. El Señor nos selló con el Espíritu Santo y nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que cuando uno se equivoque, no crea de que el Espíritu Santo se va a ir, porque no tiene lógica. El Espíritu Santo va a estar ahí hasta que nos vayamos con Él. Estamos sellados, como en esa época se sellaba con un sello rojo, que es símbolo de la sangre. Somos de Él y así va a ser hasta el fin del mundo. La salvación no la vamos a perder, así que pensemos en todo eso que ya tenemos. Ese anticipo que nos da el Señor con el Espíritu Santo es como un anticipo que dice, cuando regreses conmigo me lo devolvés. Y eso es lo que nos va a acompañar hasta que nos moramos. Vamos a ir ahora a Marcos 3, 1, 6. 3, 1. A ver. Sí. Bueno, dice otra vez, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, que yo veía que el Señor Jesús se enojó y entristecido, que también tiene que ver con la palabra oikos, de contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, que era un grupo de seguidores que creían que Herodes era el Mesías, que en realidad entre ellos había mal rollo, como dicen acá, pero sin embargo fueron a hablar con los herodianos por lo que Jesús había hecho para destruirle. Y esto nos enseña que podemos convertir al cristianismo en una esclavitud religiosa, ¿no? Vamos a Mateo 21, 28. Esta es la historia de la parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. Hasta ahí nomás. Bueno, no sé si para el que quizás no entienda la parábola, ¿no? Es muchas veces lo que nosotros hacemos, ¿no? Que por ahí una persona que no conoce a Cristo no tiene pretensiones de la salvación y quizás no acepta, pero después acepta
y el Señor lo recibe. Pero quizás muchos de los que estamos aquí, Jesús nos ha dicho, o el Señor nos ha dicho, haz esto, y dijimos, sí, lo voy a hacer y después no lo hago. Y entramos en una mentalidad de fariseo, ¿no? Entonces, si quizás en algún momento dijiste voy y no fuiste, todavía hay oportunidad si te arrepientes, ¿no? Para poder decir, acá estoy, Señor. Porque veía también que en el comienzo, cuando estaba Adán y Eva, el primer pecado que fue visto así como mal por el Señor fue el complejo de superioridad moral, ¿no? Cuando quisieron ser más que Dios y comieron de la manzana. Que muchas veces hay pecados que por ahí nos estorban, pero con este tipo de cosas el Señor tiene otra forma de tratar, ¿no? Con nosotros. O sea que entendamos que tenemos que ablandar nuestro corazón para que la gracia pueda actuar en nosotros, ¿no? Que mucha gente se pierde de que el Señor pueda obrar en su vida por falta de gracia hacia los demás, hacia uno mismo, que se condena más de lo que cuando dice que el Señor ya nos perdonó en tiempo pasado. Él cada vez que sanaba a alguien, hacía milagros, siempre era con gente que estaba en las últimas, con enfermos, con todo lo peor que había en esa época, y jamás el Señor le preguntó, a ver cómo está tu corazón, así te voy a sanar. Él con la humildad esa que ellos llegaban, ya con eso alcanzaba para que el Señor pudiera hacer todos esos milagros que hizo. En cambio, con los fariseos tenían complejo de superioridad y no dejaban de que el Señor pueda entrar en sus vidas, ¿no? Cuando le damos a la gente lo que creemos que se merecen, entristecemos al Espíritu Santo y no estamos impartiendo gracia, todo lo contrario. Veía un dato en el momento que Jesús era bautizado, que era cerca del Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar, que es el lugar más bajo de la tierra, donde Jesús fue bautizado y el Señor le dijo, eres mi Hijo amado. Y muchas veces en los lugares más bajos, ahí el Señor nos dice, eres mi Hijo amado, pase lo que pase, te voy a amar. Y después el Señor, cuando en el Monte Hermón, que es el pico más alto, que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ahí también el Señor fue exaltado, el Señor Jesús. Así que, aunque el mundo reaccione mal a la gracia porque es algo inentendible, de que cuando alguien te hace algo mal, tengas que poner la otra mejilla en vez de contestar de la misma manera, pero eso es gracia. Y no es fácil, poner la otra mejilla. Así que cerremos nuestros ojos para darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por este día, por haberme permitido estar aquí. Te doy todas las gracias, Señor, porque solo por tu gracia puedo estar aquí, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por este cuerpo. Y enséñanos a poder edificar con esa gracia que tú nos mostraste cada día de nuestras vidas hasta el día de hoy. Echando la vista atrás, Señor, nos damos cuenta de que tu mano estuvo siempre, de que tu amor estuvo siempre, de que tu gracia estuvo siempre, a pesar de nosotros mismos y de nuestra boca que a veces no dice lo que tú dirías, Señor. Enséñanos, Señor, a poder mirar a los demás y amarlos, sabiendo de que tú los miras de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por este día y bendigo a los que están aquí del otro lado. En el nombre de Jesús, amén.